Bienvenido, señor teólogo. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, licenciado Alberto Cano. Me da gusto estar con usted aquí en su programa. Gracias por la invitación. Pues bueno, miren, en esta segunda media hora, vamos a tratar un tema y vamos a mencionar un libro que ha sido, yo creo, el libro mayor vendido en el mundo. Un libro que, por decirlo así, controvertido. Se trata de la Biblia. Y no por esto vamos a tomar o a dirigir una doctrina, sino que acá vamos a hacer el estudio de este libro como una pieza fundamental de la literatura hebrea. Y así vamos a ir definiendo y analizando otras importantes obras de diversas literaturas, de diversas culturas. Pero en este momento nos toca hablar de este libro, que es la Biblia. Amigo Rivadeneira, licenciado Rivadeneira, usted que es teólogo, díganos, ¿por qué estudió primeramente teología? Bueno, en la escuela de teología aprende uno acerca de la Biblia precisamente, encuentra uno las enseñanzas, encuentra uno una forma de vida que llena el corazón, que satisface el alma y que nos trae esperanza. Por eso estudié teología. Bien. Maestro Rivadeneira, ¿por qué se dice que la Biblia es un libro controvertido? Muy bien. Como decías al inicio, es un libro que ya tiene bastantes años que comenzó a ser editado porque no se hizo por un solo escritor, sino que fue escrito a lo largo de 1000 años prácticamente. Y es una herencia cultural para el pueblo judío, para la humanidad también, y es un libro controvertido porque se ve tanto como un libro que nos tiene información de la antigüedad y que algunas personas dicen, bueno, pues corresponde a la antigüedad y ahí se debe quedar como un ejemplo de literatura antigua y nada más. Pero hay otro grupo de personas que creemos que la Biblia es algo más que cualquier libro. Bien, bueno, nosotros sabemos que la Biblia es un conjunto de libros. Así es. Pero, ¿cómo se formó la Biblia? ¿Cómo fueron sus orígenes y cómo ha llegado a este formato con el que conocemos ahora la Biblia? Muy bien. Quisiera comentar que la palabra Biblia viene del griego biblias y del singular biblión, que significa rollo o pergamino. Entonces, en la antigüedad no teníamos libros como ahora que tienen tapa, lomo, sino eran pergaminos enrollados. Así que simplemente les llamaban rollos y era muy común en la antigüedad. Y la Biblia comenzó a ser escrita precisamente por Moisés. Él es el que escribe los primeros 5 libros de la Biblia, comenzando con el libro de Génesis, que significa el principio. Luego sigue Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros llegan a ser considerados como la ley para el pueblo de Israel. Y posteriormente hubo otros escritores que fueron escribiendo hasta el libro de Malaquías, que forma la sección del Antiguo Testamento, y de ahí comenzó lo que llamamos el Nuevo Testamento, con una serie de cartas por los diferentes apóstoles dirigidas a las iglesias. Así que esto nos da un lapso de 1000 años aproximadamente. El antiguo pueblo de Israel fue guardando estos rollos y fue formando el canon del Antiguo Testamento. Ya le tocó a la iglesia cristiana definir el canon del Nuevo Testamento. Se podría decir que la Biblia va prácticamente de la mano de la historia del libro, ¿no? Sí, así es. Porque también tenemos que la Biblia fue el primer libro impreso por Gutenberg, ¿no? Sí, así es. Precisamente por aquí, bueno, yo sé que los
nuestros personas que nos están sintonizando no nos pueden ver, pero traigo aquí en mis manos un ejemplar de la Biblia del Siglo de Oro, una Biblia que fue editada hace 500 años. Bueno, quienes nos están viendo por Facebook, ¿verdad? Podemos mostrar, o si usted después ve el video, este es un ejemplar moderno, pero está traducido de aquella primera Biblia de hace ya más de 500 años. Y sí, va de acuerdo con los libros. Al ser el primer libro impreso, su autor fue Casiodoro de Reina, y después fue revisado por Cipriano de Valera. Así que esta Biblia en particular que tengo aquí en mis manos ha llegado a ser conocida como la Reina Valera, pero son los apellidos de dos personas. En cuanto a las versiones de la Biblia, luego han surgido varias impresiones con sociedades bíblicas. ¿Cómo se da eso? Sí, bueno, habría que comentar que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Y entonces, a partir de estos 3 idiomas se ha ido traduciendo. Ahorita se consulta mucho estos 3 idiomas buscando los manuscritos más antiguos, pero tenemos diferentes traducciones. Básicamente podríamos decir que hay 2 tipos de traducciones. Hay una traducción que es de palabra a palabra, donde se busca traducir cada palabra a nuestro idioma español, y hay otro tipo de traducción que se conoce como dinámica, una traducción dinámica, donde se toma la idea de la Biblia y se busca que esa misma idea se exprese en el español, pero con diferentes palabras. Es decir, las palabras que reflejen la idea, sin que haya una traducción de palabra a palabra. En ese rubro hay 2 tipos de Biblias muy conocidas. Una de ellas es la Dios habla hoy, y la otra es la Biblia latinoamericana. Son muy agradables de leer, pero no es una traducción palabra por palabra. Pero sí hay otro grupo de Biblias, ¿verdad? Podemos por ahí mencionar la del excelentísimo Torres Amat, una traducción por parte de la Iglesia Católica, muy bonita, muy acertada también. Y en el mundo protestante, pues tenemos aquí en México la famosa Reina Valera, de la cual yo traigo aquí 3 traducciones. La de 1602, traigo otra traducción que es la Reina Valera 1995, y traigo otra traducción de la nueva Reina Valera 2000. En la actualidad ¿cuál es la más usada en la actualidad? La más usada y la más, ahora sí, querida, es la Reina Valera 1960. Esa es la traducción que más se ha difundido en toda América Latina. Nos gusta mucho, ¿verdad?, esa forma. Y en diversas denominaciones, ¿no? Sí, así es, porque la Biblia no solo es para una iglesia, es para todas las iglesias. Y usted puede leer la Biblia, las diferentes traducciones de la Biblia, y usted puede comparar las traducciones y puede entender mejor cada texto. Así es. Porque cualquier hombre que se diga culto, pues tiene que haber leído la Biblia, ¿no? Sí, así es. Bien, hablemos un poco de la Biblia y la arqueología. ¿Cuál es su relación con la ciencia? Ok. Bueno, mira, al inicio, por ahí de 1800, había un despertar religioso, ¿verdad? La gente consultaba la Biblia, y en ese despertar religioso, en esa época, también estaba surgiendo el método científico, estaban tomando formas las nuevas ideas, y de alguna manera se consideró que la Biblia era un libro obsoleto, un libro de leyendas. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a excavar allá en la antigua Babilonia, lo que ahora es el país moderno de Irak, entonces empezaron a descubrir ruinas por aquí, ruinas por allá, y ellos necesitaban conocer el nombre de esos lugares. Y de repente entonces se dieron cuenta que la Biblia no solo era un asunto literario, sino que dejaba nombres que probablemente podían coincidir con los de la ciudad donde ellos estaban excavando. Y entonces cobró una tremenda importancia como un punto de referencia para las ciudades que empezaban a ser excavadas.
Lógicamente, pues las más famosas son las de Babilonia, ¿verdad? La sede del Imperio Babilónico y que jugó un papel muy importante porque ahí estuvo el pueblo de Israel un tiempo. Así que la arqueología entonces consulta a la Biblia para hallar los lugares históricos con los eventos que en la Biblia se mencionan. Y yo quisiera contarte ahí un detalle. Hubo una época en que decían, miren, en la Biblia no tiene información exacta, porque en Babilonia se habían encontrado una lista de reyes que llegaba hasta el rey Nabucodonosor, pero no se incluía a Belsasar. Y por mucho tiempo la arqueología dijo, bueno, pues hasta donde se sabe, pues Belsasar no está en la lista. Pero la arqueología es una ciencia que continúa excavando. La arqueología nos da información al día de hoy, pero no quiere decir que sea toda la información porque se continúa descubriendo. Y ellos descubrieron un cilindro en el pie de un sigurat y ahí se encontraba en la lista de los reyes de Babilonia y aparecía también el nombre de Belsasar. Con eso, ¿verdad?, le dio mucha importancia a la Biblia como una historia verídica de aquella época. Y hay más detalles así que valen la pena a veces estudiar con cuidado, porque la misma arqueología ha ido demostrando que los nombres de las ciudades, los nombres de los lugares que se mencionan en la Biblia sí existen y que son exactos. Y hay otros también que están por aún ser descubiertos en el futuro. Bien, o sea que en los estudios teológicos también se apoya con la ciencia, ¿no? Sí, yo estudié en la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Ahí se incluye una materia de arqueología precisamente, ¿verdad?, para poder reforzar los conocimientos de la Biblia. O sea que son como una especie de Indiana Jones, ¿no? Tras Sí. la búsqueda del arca perdida. Así es. Sí, y ya que tocas ese punto, es interesante que los israelitas tenían un santuario, tenían un lugar santo, un lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era para los israelitas la misma presencia de Dios. Y cuando el rey Nabucodonosor con sus ejércitos invadió Babilonia y destruyen el templo, se pierde ahí el arca del pacto. Los babilonios no se quedaron con el arca del pacto, se cree que fue escondida en algunas de las cuevas alrededor de Jerusalén. Y bueno, pues esa película de Indiana Jones relata todavía ese hito histórico que busca la arqueología de poder hallar esa arca perdida. Bien, no estamos muy alejados de la realidad entonces. ¿No? Maestro Rivadeneira, ¿cómo se estudia la Biblia? Muy bien, es bonito aprender de la Biblia, ¿verdad? Tenemos diferentes secciones. Tenemos la ley, que incluye los primeros 5 libros. Luego tenemos una sección desde el libro de los jueces hasta el libro de Esther, que nos narran la historia del pueblo de Israel. Luego tenemos el libro de Proverbios, que tiene sabiduría popular. Luego tenemos el libro de los Salmos, Eclesiastés, Job, que es poesía hebrea. Y luego tenemos los profetas menores. Y luego tenemos el Nuevo Testamento con las enseñanzas del Señor Jesús. Así que uno puede elegir qué es lo que quiere uno aprender de la Biblia. Pero es importante comprender un pequeño detallito ahí con el estudio de la Biblia. A ver. Uno encuentra en la Biblia la palabra capítulos. Nos dicen a veces... Sí, porque está por libros, capítulos y versículos. Sí, ¿no? así es. Ajá. Y entonces a veces nos dicen, mira, checa este capítulo y este versículo de tal libro. Entonces yo quisiera comentarles para nuestros oyentes que eso es una ayuda para localizar un texto. Es una ayuda muy, muy eficaz. Pero cuando usted lee capítulo en la Biblia, no es lo mismo capítulo de un libro actual. En un libro actual, un capítulo aborda un tema diferente al capítulo antecedente. Pero en la Biblia, muchas veces se cortan las historias al ponerle capítulos. Entonces es bien importante que cuando usted lea la Biblia, no se detenga al final del capítulo, sino siga un capítulo adelante para ensamblar la historia. Por ejemplo, te menciono ahí un pequeño ejemplito. Hay un texto muy conocido que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. Y uno puede preguntarle a los que leen la Biblia, oye, ¿a quién se le dijo esto?
Y todo el mundo se queda sorprendido porque es el inicio de un capítulo allá en San Juan 14 y entonces no saben que se cortó y que son palabras que iban dirigidas al apóstol Pedro cuando Jesús le dijo, me vas a negar. Así que eso es bien importante. Por otro lado, cuando uno lee un versículo, debe uno tratar de identificar si hay un problema de traducción primeramente. Si hay un problema de traducción, para quienes no lean el griego o el hebreo o el arameo, pueden consultar diferentes versiones para poder ver cómo se traduce ese versículo. Luego, si no hay problemas de traducción, hay que leer el contexto, es decir, versículos atrás y versículos hacia adelante para comprender la temática que se está tratando. Y podríamos decir así de manera sencilla y simplificada que finalmente ese mismo tema que uno localiza hay que buscarlo en otras partes de la Biblia para verificar que se está entendiendo dentro de todo el contexto de la Biblia. Así de manera sencilla. Y sí, porque no podemos leer de manera literal, ¿no? Porque Sí, tiene hay muchos símbolos, parábolas, exacto. sí. Y eso pues también tiene que ser identificado, ¿verdad? Bien, bueno, estamos por terminar nuestra media hora. No sé, algo que quisieras comentar, maestro Rivadeneira, sobre la importancia pues, de este libro básico, toral, ¿no? En la vida, ahora sí, de la humanidad, diría yo. Sí, la Biblia es maravillosa. No se necesita, ¿verdad?, precisamente que a una persona sea parte de un grupo religioso para poderla entender. Así es. ¿Verdad? Cualquier persona que la agarre y que la empiece a leer, pues yo le diría o le sugeriría para mayor comprensión que comenzara por el Nuevo Testamento, por el Evangelio de San Mateo, que es el primer libro, y de ahí se fuera leyendo y después se trasladara hacia el Antiguo Testamento para poder comprender esa relación que hay, ¿verdad?, con el Señor Jesús, que es el personaje central de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pues bien, excelente análisis que nos hace maestro Rivadeneira de este libro tan importante de la cultura hebrea y del mundo también. Bueno, estamos en Libros y algo más. Les recuerdo la invitación para que estemos nuevamente el próximo miércoles a esta misma hora, de 5 a 6. Y la recomendación es de que lean Sí. y que lean. Por mi parte, Alberto Cano, es todo por el día de hoy y sean felices. Son las 5:56. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, Edificio Rocaf, primer piso, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf. Derechos reservados 2016.
Son las 6:01. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa.